Vamos a sumergirnos en uno de los enfrentamientos más brutales y decisivos de la antigüedad. El choque de dos auténticos titanes por el control de todo el mundo conocido. Por un lado, tenemos a Roma, una potencia que estaba creciendo sin parar, una máquina militar terrestre que estaba conquistando toda la península itálica. Y por el otro, Cartago, los dueños del mar, un imperio comercial con una flota que dominaba todas las rutas del Mediterráneo. Eran básicamente como el día y la noche, y estaban destinados a chocar. ¿Y dónde empieza todo? Pues en esta isla, Sicilia. Pero ojo, no era un trozo de tierra cualquiera. Sicilia era la joya de la corona, una posición estratégica brutal y además el granero de la región. Quien controlara Sicilia controlaría el Mediterráneo. Y claro, los dos la querían para ellos. Y con esto llegamos al primer asalto, la primera guerra púnica. Aquí el combate se trasladó al mar. Y claro, ese era el terreno de juego de Cartago. En teoría, tenían todas las de ganar. Esto nos plantea una pregunta clave, ¿no? Si eres una potencia terrestre, con los mejores soldados de infantería del mundo, ¿cómo narices ganas una guerra en el mar contra la mejor flota que existe? Parecía una misión imposible para Roma. Pues bien, la solución de Roma fue una genialidad y bastante salvaje. Atentos a este cacharro, el Corvus. Era, para que nos entendamos, un puente móvil con un pincho gigante. Lo dejaban caer sobre el barco enemigo, clac, se enganchaba y convertía una batalla naval en una pelea terrestre. Así, sus legionarios podían cruzar y liarse a mamporros como si estuvieran en casa. Le dieron la vuelta a la tortilla por completo. Eso sí, esta guerra no fue cosa de 2 días. Duró más de 20 años. Fue una lucha larguísima y agotadora, con un coste brutal en vidas y recursos para los dos bandos. Pero al final, gracias a su ingenio y a no rendirse nunca, Roma se llevó la victoria. Pero claro, la historia no termina aquí. Vamos con el segundo asalto, que tiene como protagonista a una leyenda, uno de los mayores genios militares de la historia, Aníbal Barca. Él creció odiando a Roma por la derrota de su pueblo, y vaya si tenía ganas de revancha. Y la chispa que encendió la mecha fue un desafío en toda regla. Aníbal atacó Sagunto, una ciudad que era aliada de Roma. Los romanos, claro, se enfadaron y exigieron que se lo entregaran. La respuesta de Cartago, un no rotundo. La guerra estaba servida. Aníbal hizo entonces algo que dejó a todo el mundo con la boca abierta. En vez de esperar, decidió llevar la guerra a la mismísima puerta de Roma. Inició una marcha increíble desde Hispania, con todo su ejército, incluyendo elefantes de guerra, para plantarse en el corazón de Italia. Una auténtica locura. El cruce de los Alpes fue una auténtica pesadilla. Los romanos pensaban que era imposible, y casi lo fue. El ejército de Aníbal tuvo que soportar un frío glacial, tormentas de nieve, caminos por los que apenas cabían y ataques sorpresa de tribus locales. Perdieron miles de hombres y un montón de elefantes, pero lo lograron. Ya en Italia, Aníbal demostró por qué era un genio, sobre todo en la batalla de Canas. Allí se enfrentó a un ejército romano mucho más grande y usó una táctica increíble. Formó a sus tropas en una media luna, dejó que los romanos avanzaran hacia el centro y entonces cerró los flancos y los atrapó. Fue una masacre perfecta. Para que nos hagamos una idea de la escala de la catástrofe para Roma, murieron unos 50.000 soldados. En un único día. Es una de las derrotas más bestias de la historia militar. La República Romana estaba literalmente de rodillas, al borde del colapso. Y justo en ese momento, con Roma contra las cuerdas, empieza el tercer asalto. Es la hora de la remontada. Y para eso surge una nueva figura, un general romano que va a cambiarlo todo. Publio Cornelio Escipión. La gran pregunta en Roma era, ¿pero cómo se derrota a un genio como Aníbal, que parece invencible? Bueno, pues la respuesta no era seguir chocando contra él de frente. El plan de Escipión fue una jugada maestra. Dijo, vale, no podemos con él en Italia, pues cambiemos el campo de batalla. Primero fue a Hispania y le cortó los suministros, y luego el golpe final, desembarcó en África para atacar directamente la ciudad de Cartago. Y la estrategia funcionó a la perfección. En Cartago entró el pánico y llamaron a Aníbal para que volviera a casa a defenderlos. Imaginaos, después de 15 años ganando batallas en Italia, el gran general tuvo que abandonar su conquista para salvar su propia ciudad. Y esto nos lleva al momento que todo el mundo estaba esperando, el duelo final. Aníbal contra Escipión, cara a cara, en África. El futuro del mundo conocido se iba a decidir en esa batalla. En la batalla de Zama, Escipión demostró que había hecho los deberes. Para neutralizar a los temibles elefantes de Aníbal, organizó a sus soldados en pasillos. Cuando los elefantes cargaron, simplemente se apartaron. Los dejaron pasar y encima tocaron trompetas para asustarlos.
Los animales, en pánico, se dieron la vuelta y arrasaron sus propias filas. Una genialidad. La victoria romana fue aplastante, y las condiciones de paz para Cartago, fueron demoledoras. Les dejaron con una flota de risa, les quitaron todo su imperio y les impusieron una deuda de guerra que tardarían 50 años en pagar. Cartago, como superpotencia, había muerto. Pero incluso con Cartago de rodillas, en Roma seguían obsesionados. El miedo y el rencor eran muy profundos. Y esta frase que el senador Catón el Viejo repetía sin parar, lo resume todo. Cartago delenda est. O sea, Cartago debe ser destruida. Y esa obsesión llevó a la Tercera Guerra Púnica, que, para ser sinceros, no fue una guerra, fue más bien un exterminio. Con una excusa bastante tonta, Roma lanzó un asedio final. 3 años después, la ciudad fue arrasada hasta los cimientos, y sus 50.000 supervivientes vendidos como esclavos. El fin. Con su gran rival borrado del mapa, entramos en una nueva era. Roma se había quedado sin competencia. Un nuevo imperio estaba naciendo. Pero toda victoria tiene su precio. Por un lado, sí, Roma consiguió un poder y una riqueza inimaginables. Pero por otro, las guerras crearon problemas internos enormes. Una brecha gigante entre ricos y pobres y unos generales con demasiado poder que acabarían amenazando a la propia república. Fue la semilla de su propia destrucción futura. Y para terminar, una última reflexión que da un poco de vértigo. Estas guerras marcaron el rumbo de la historia de Occidente. Pensemos por un momento, ¿y si hubiera ganado Cartago? El mundo que conocemos, con nuestras lenguas que vienen del latín, nuestras leyes basadas en el derecho romano, todo eso podría no existir. ¿Cómo sería ese mundo alternativo? Da que pensar, ¿verdad?